Estimadas alumnas, estimados alumnos del curso de entrenamiento cognitivo, bueno, muy buenos días. Ustedes van a recibir esta clase el jueves 20 de agosto. Así que bueno, fuerzas para que enfrentemos, ojalá que los últimos fríos tan intensos del invierno, ojalá que después septiembre venga más amoroso y más, más templado. Bueno, como todas las semanas, ojalá que todos ustedes se encuentren muy bien. Siempre tengo ese deseo y esa expectativa puesta. Y bueno, vamos a continuar en el día de hoy avanzando con los ejercicios de la serie avanzada de Raven. Esta serie avanzada tiene un total de 36 ejercicios, así que hoy vamos a tratar de avanzar al menos con 10 ejercicios más. Y evidentemente que empiezan a ser los más difíciles de la serie. Los últimos 6 ejercicios son directamente horribles de difíciles. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a empezar con el ejercicio número 20. Ustedes van a haber recibido, digamos, también los ejercicios como para que los puedan hacer si previamente a ver este video, entonces ustedes pueden hacer todos los esfuerzos en forma más autónoma y corroborar de repente que hayan encontrado la solución correcta o de repente irse guiando en algunos razonamientos. Por ahí también pueden ir viendo el video y después de que yo doy algunas pistas frenarlo y seguirlo pensando. Así que bueno, vamos con el ejercicio entonces número 20. Lo voy a poner bien grande para que se pueda visualizar lo mejor posible, ¿sí? Muy bien. En este ejercicio posiblemente van a poder percibir, tiene una semejanza con el ejercicio último que habíamos hecho la semana pasada, que los elementos, si uno los pensara de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, quizás encuentre cierto fenómeno de superposición de elementos. Pero como una superposición parcial, es decir, la primera vez yo tengo un cuadrado con un rombo. Todos son de colores blancos, como quien dice. Ahora tengo un cuadrado y toda su superficie está punteada. Y en la tercera columna tengo el cuadrado con un rombo adentro, en blanco, y con el resto de la figura del cuadrado en punteado. Entonces, acá es cuando yo digo que uno podría decir, bueno, pareciera ser que se ha hecho como una superposición. Cuadrado con rombo más cuadrado, ahora la superposición. Está el cuadrado y está el rombo. Pero, ¿qué pasó con la superposición de los puntos o de los elementos blancos? Uno podría decir, es como que se superponen, pero el rombo blanco estaría como en un primer plano y quedaría como en un primer plano, como cubriendo o tapando a ese fondo punteado. La segunda horizontal, cuadrado con rayas verticales, cuadrado en blanco con un círculo, y la tercera vez tenemos nuevamente una superposición parcial, es decir, está el cuadrado, están las rayas verticales, pero está el círculo, y el círculo es como que ha quedado en blanco, nuevamente, como si estuviese en un primer plano, cubriendo a las líneas verticales que habrían quedado como en un segundo plano. Algo similar a lo que habíamos visto arriba con lo que hacía el rombo. En el último de los elementos tenemos una figura cuadrada con un rombo y el rombo tiene líneas verticales. Ahora tenemos la figura cuadrada con un círculo en blanco y el fondo todo es de puntos rayados. Entonces ahora vamos a tener que imaginarnos muy bien cómo va a ser la superposición de estos dos elementos. Evidentemente tiene que haber un cuadrado
y tiene que haber adentro del cuadrado un rombo. Ahora bien, los bordes de este cuadrado, cuando yo superponga con esta figura, los bordes de ese cuadrado van a tener que ser punteados. Del mismo modo que en la primera línea, los bordes de ese cuadrado, al superponerse con esa superficie punteada, quedaron punteados. El rombo, así como había mantenido en un primer plano su color blanco, ahora este rombo va a tener que mantener en un primer plano su diseño de líneas verticales. Y por otro lado, el círculo, al sumarse, igual que en el caso anterior, el círculo tendría que cubrir las líneas verticales. Por todo eso, ¿sí? Ahora están, bueno, el tamaño es como más chiquito y de repente se hace más difícil de ver. Pero por ese motivo es que la solución del ejercicio 20 es la opción número 8. Es decir, a ver, lo voy a agrandar a la imagen para que se alcance a ver. Pero la opción número 8 es justamente una opción en donde vamos a ver que sería como la superposición que necesitábamos. Es decir, un cuadrado que tenga el costado punteado, adentro un rombo, el rombo con las líneas verticales y a su vez adentro de ese rombo con líneas verticales el círculo. Vuelvo un poquito a esta imagen, que era en definitiva el problema. Entonces en mi solución necesito el cuadrado con el rombo alrededor del cuadrado igual que este punteado, pero el rombo va a tener que ser con líneas verticales y adentro el círculo. O sea que la respuesta correcta era la opción número 8. Acá se alcanza a ver mejor. Vamos a ampliar un poquito. Ahí se ve la respuesta. Ahí se ve la respuesta. Perdón que mueva tanto la imagen. Entonces ahí se ve de izquierda a derecha cómo es la superposición de los elementos. Y cómo en esa superposición estamos necesitando que la parte externa sea punteada. Igual que había pasado arriba en esa superposición. Que el rombo mantenga su mismo diseño, así como acá era blanco, acá es rayas verticales. Y que el círculo esté por arriba, en esta superposición, esté como en un primer plano, esté por arriba de las líneas verticales del rombo. Entonces acá también. Si lo hubiéramos visto en la vertical está pasando algo semejante, es decir, es una superposición parcial. Esta imagen más esta imagen es el cuadrado con el rombo, pero solamente aparece las rayas verticales al interior del rombo. Y esto me hace acordar a la idea de como si fuese un portarretrato. Es decir, portarretrato en donde en realidad los costados son blancos y la parte del rombo fuese como un vidrio. Entonces lo superpongo con esta imagen. Entonces lo que yo vería es el portarretrato y solamente la parte transparente. Bueno, en la última fila podríamos intentar hacer lo mismo. El portarretrato está punteado, lo sumo con esta imagen y me va a quedar el punteado y solo voy a ver como transparente lo que está adentro del rombo. Muy bien, vamos a avanzar entonces al ejercicio 21. Vamos a disminuir el tamaño. A ver, vamos a cortar acá un poquito. Chum. Este es el ejercicio entonces número 21. Como percibirán, el nivel de dificultad realmente es grande. Son imágenes que nos van a hacer sufrir mucho. Son ejercicios realmente de mucha dificultad.
En la primera columna, si lo vamos a pensar como en vertical, que quizás sea un poquito más sencillo. En la primera columna tenemos una forma que es un rectángulo como cortado en 3 partes, y las 3 partes, sus líneas son punteadas. La segunda vez, uno podría decir, la forma del rectángulo ha girado un poco, ha girado, se ha puesto como en diagonal, ha cambiado un poco su forma porque se ha hecho menos ancha y un poquito más alta, entonces ya es una forma más bien como la de un cuadrado en posición de rombo. Entonces ha habido un cambio en la forma. Ha habido un cambio de giro, es decir, un cambio en su posición. Sigue estando dividido en 3 partes y aconteció que 2 partes en los lados como laterales mantienen el mismo diseño, es decir, un punteado. Pero el fragmento del medio, en vez de tener punteado, ahora tiene un color que es como un rayado. Y si sigo avanzando en la columna, voy a ver que ahora la forma cuadrilátera ha hecho aún un nuevo giro, es decir, ha continuado haciendo un movimiento de giro. Nuevamente presenta una transformación, es decir, se vuelve a ser más ancha. Entonces ha cambiado la forma con respecto a la anterior. Nuevamente está dividido en 3 partes. Y de esas partes, las de los costados siguen siendo punteadas, pero la intermedia, la parte del medio, ha cambiado de color y ahora es de color negro. Voy a aparecer un poquito, porque necesito hacer como gestos con las manos. Entonces, yo tengo una forma, rectángulo, y es como que ese rectángulo lo giro y lo ensancho. Perdón, le hago que pierda un poco de ese ancho. Lo hago menos ancho y un poco más alto. Y ahora vuelve a girar y nuevamente se hace como un poco más ancho. Pero en la otra posición. Es decir, terminó haciendo como un giro de 45 la primera vez y de 45 la segunda vez. Entonces terminó haciendo como un giro de 90 grados. Es decir, acá estaba dividido en 3 en horizontal. Terminó estando dividido en 3 en vertical. Entonces cambia la forma. Se mantienen los colores externos y cambian los colores de esa franja interna. Punteado, rayado, negro. Vamos a estudiar ahora la segunda columna. Entonces la segunda columna, la primera vez es un triángulo, la segunda vez es un triángulo, la tercera vez es un triángulo. Pero ¿qué pasa con el triángulo? Gira 45 grados y vuelve a girar 45 grados. ¿Y qué pasa con la forma del triángulo? Gana cada vez más, como quien dice, la base, por ponerle un nombre, del triángulo, va girando, pero va ganando cada vez mayor ancho. Del mismo modo que la imagen cuadrilátera de recién había hecho exactamente lo mismo. Giro, gano en ancho porque me transformo, y los colores de la figura, los diseños de la figura, nuevamente la figura está dividida como en 3 partes. Las 2 externas rayadas, la del centro punteada. Las 2 externas rayadas, la del centro también rayada. Las 2 externas rayadas, la interna de color negro. Entonces, la regularidad del cambio es: mantengo la forma relativamente, es decir, triángulo, 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 pero con una diferencia en el tamaño de su base, con un giro también, con un giro de 45 grados, y con un juego de mantener siempre los colores o los diseños externos y variar los internos. Punteado, rayado, negro.
Por lo tanto, en mi última columna, la forma que yo tengo es, yo le llamo como un reloj de arena. Un reloj de arena, nuevamente dividido como en 3 sectores. Los sectores externos de color negro y el sector interno de color punteado. ¿Qué pasa con la forma de reloj de arena? Ha realizado un giro de 45 grados y sus bases, sus lados se han hecho más anchos. Los colores externos negros, el color interno rayado. Entonces, la forma que yo necesito en mi solución es la forma de un reloj de arena, que siga haciendo un giro. Entonces tendríamos que quedar con la base como si estuviese, digamos, un reloj de arena paradito. Base abajo y base arriba. Y los colores de ese reloj de arena, los externos negros, tienen que ser negro. Y la línea interna, punteado, rayado, también tiene que ser negro. También tiene que ser de color negro. Por ese motivo, la solución para este ejercicio es la número 8. Que yo la voy a poner directamente ahora aquí con la solución para que se alcance a ver lo más grande que se pueda. Es decir, ahí se ve que la solución a este problema es que aparezca la forma como de reloj de arena más girada, 45 grados más girada, y los colores, tanto los externos como el interno, van a ser de color negro. Entonces nos va a pasar que en este caso, así como en esta figura estaban los 3 colores iguales, los 3 punteados, o en esta figura estaban los 3 colores iguales, los 3 rayados, acá está pasando que en la figura están los 3 colores iguales, es decir, los 3 negros. Pero en este caso el negro hace que uno directamente no pueda percibir el diseño en sus fajas, como en todos los otros casos se notan las 3 fajas que lo componen. Pero esta es la forma, esta es la posición y estos son los colores que tiene que tener el diseño. Por eso la respuesta a este problema era la opción número 8. Verán que está bravo. Para mi gusto, ya son ejercicios bien difíciles. Vamos con el ejercicio 22. Vamos con el ejercicio 22. Y el ejercicio 22, nuevamente, parecido a otros ejercicios que hemos hecho, siento que tienen cierto parentesco con otros ejercicios que hemos hecho. Uno lo podría pensar como sumatorias o como restas, o sea, yo en realidad lo pienso como una resta. Yo estudio la imagen, esta imagen lo voy a hacer en la vertical porque me parece que quizás puede ser un poquito más fácil ver el patrón en la vertical, pero la verdad es que tanto en vertical como en horizontal es el mismo patrón, pero lo voy a ver en la vertical para que vean quizás cómo lo podemos pensar como una resta. Yo acá tengo un cuadrado y 4 puntos. Acá tengo un más y 4 puntos en el segundo elemento. Y el tercer elemento es el cuadrado y el más. Es decir, que si yo lo pienso en la columna, lo que podría llegar a descubrir es que los elementos que son comunes en la primera imagen y respecto a la segunda imagen desaparecen, no se encuentran en la tercera imagen. Es decir, puntos y puntos, han desaparecido los puntos, como si se hubiese producido una resta. En cambio, el cuadrado y el más no eran elementos comunes.
entre ellos. Pareciera ser que en la tercera imagen han desaparecido los elementos comunes que tienen las otras dos. Y lo que ha permanecido son los elementos no comunes de las otras dos imágenes. Es decir, el cuadrado y el más. A ver, voy a... Lo voy a pegar así. A ver, voy a achicarlo un poquito. Y lo voy a pegar acá. Un poco con la idea de poder pensar esto que yo digo que sería como una resta. Es decir, imagínense que yo me trazara una línea. Entonces dijera, a ver, a esta figura, lo que pasa es que hacer restas en términos de figuras es como complicado, a esta figura que es un cuadrado con puntos, le resto un más con puntos, ¿qué es lo que se restaría realmente? Bueno, los elementos en común, o sea, yo podría como restar los puntos. ¿Qué me queda como resto si lo pienso en términos como de una resta? ¿Qué me queda como resto? Y lo que me queda como resto es lo que no es común. El cuadrado, y acá está, y el más. Si veo la segunda columna, 4 puntos y un más. 4 puntos y un círculo. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos imágenes? Y los 4 puntos. Bueno, entonces en la tercera imagen han desaparecido. Se han como restado los elementos comunes. En cambio, ¿qué era lo que no tenían en común? El más y el círculo. Y ahí está el más y el círculo. Por lo tanto, en mi tercera imagen, si yo tengo un cuadrado con un más, y ahora me encuentro con un más y un círculo, y sigo la misma lógica anterior, lo que tienen en común es el signo más. Eso es lo que no va a aparecer acá. Lo que va a tener que aparecer, básicamente, sería que aparezca el cuadrado, que es lo que no tienen en común, y que aparezca dentro del cuadrado el círculo. Esto es como una resta, como que estarían operando, y en definitiva siempre los elementos van a aparecer solamente 2 veces, nunca 3. Puntos, puntos, la tercera vez no aparecen puntos. Cuadrado, aparece 2 veces el cuadrado. Más, aparece 2 veces el más. Pero nunca los elementos van a aparecer 3 veces. ¿Por qué? Porque están operando como una resta. Bueno, por eso la solución del ejercicio 22 es la número 7, la opción número 7. Porque es un cuadrado y adentro del cuadrado el círculo. Acá yo creo que se va a ver claramente la solución. Ahí estaba la solución al ejercicio 22, cuadrado con círculo. Vamos a continuar con el ejercicio, ahora con el ejercicio 23. Desafiante y difícil ejercicio por la cantidad de elementos y la complejidad perceptiva que tienen estos elementos y estas formas. Pero la lógica es idéntica en algún punto a la que acabamos de ver. Mi recomendación tal vez sería estudiarlo en la vertical. En la vertical me parece que es como más sencilla ver esta idea de cómo los elementos comunes se restan en la tercera imagen. Es decir, cuadrado. Cuadrado lo tienen en común. Entonces en la tercera imagen desapareció el cuadrado. Acá dentro del cuadrado hay como un rombo curvo, por ponerle un nombre. Entonces esta forma de rombo con curvas
Acá vuelve a aparecer la forma de rombo con curvas. Entonces, eso que es común, rombo con curvas y rombo con curvas, la tercera vez ya no aparece ningún rombo con curvas. De nuevo, como si se estuviesen restando los elementos iguales. Cuadrado, cuadrado, desaparece el cuadrado. Rombo, rombo, desaparece el rombo. Acá había como una X adentro del cuadrado. Acá hay como un signo más adentro del cuadrado. Eso que no tenían en común es lo que aparece en la tercera posición de la columna. Aparece la X y aparece el más. Aparece la X y aparece el más. Entonces, de nuevo, los elementos comunes de la primera imagen con la segunda imagen se restan. Los elementos no comunes, la X y el más, se suman. Veamos la segunda imagen. Rombo curvo con X y con 4 puntos. Ahora tenemos un círculo y un rombo curvo. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos elementos? Lo de arriba y lo de abajo. Lo que tienen en común es el rombo curvo. Entonces, rombo curvo y rombo curvo, desaparece el rombo curvo. Como que se hubiese restado. En cambio, la X, los puntos y el círculo, que no eran los elementos comunes, aparecen en el tercer elemento. La X, los puntos y el círculo. En nuestra tercera vertical, entonces, si mantenemos la misma lógica, cuadrado con puntos, cuadrado con círculo y con más. Entonces, en mi solución, yo tengo que restar los elementos absolutamente comunes. Los elementos comunes, solamente el cuadrado. Cuadrado, cuadrado. Acá no tiene que haber un cuadrado. En cambio, lo que no tenían en común es lo que tendría que aparecer como quien dice sumado en este caso. Puntos más y círculo. O sea que en mi solución yo necesito que aparezcan 4 puntos, que aparezca el signo más, las líneas verticales y horizontales que arman este más, y necesito que aparezca también un círculo. Por eso en el ejercicio 23, de todas las opciones de respuesta correcta, la opción adecuada es la opción 6. Es la opción 6. Acá se alcanza a visualizar mejor. Opción 6. Tiene que aparecer el círculo, tiene que aparecer el más, tienen que aparecer los 4 puntos. No tiene que aparecer el cuadrado. Si lo hubiésemos visto en la vertical, perdón, en la horizontal, voy a ver si lo puedo pintar acá. Si lo hubiésemos visto en la horizontal, es exactamente lo mismo. Es decir, elemento lo resto. Entonces, elementos comunes. Rombo y X. Acá no está ni el rombo ni la X. Se eliminaron, se restaron. ¿Qué era lo que no tenían en común? El cuadrado y los 4 puntos. Se suman. Es decir, como si fuese una imagen en donde nos va quedando un resto. Lo común se desaparece, lo no común es lo que se conserva. Lo común entre estas dos imágenes, lo único que tienen en común es el rombo curvo. Rombo, rombo, entonces la tercera vez ya no aparece, como que se hubiese restado. En cambio, lo que no tenían en común, cuadrado, más y círculo, acá están. Lo común, la X.
entre estas dos imágenes. Lo que no es común, el más, el círculo y los 4 puntos. Y ahí están todos esos elementos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 24. Otro ejercicio también difícil y también demandante, que requeriría sobre todo que nosotros estudiemos muy bien las líneas gruesas horizontales y qué superficie ocupan las líneas gruesas horizontales y las líneas finas verticales, y también qué superficie ocupan dichas líneas finas verticales. Eso sería como la clave en este ejercicio, para tratar de descubrir cómo es cierto patrón de superficie con líneas rayadas horizontales y verticales. Si yo me fijo arriba a la izquierda, en este caso se ve que todo el cuadrado tiene rayas horizontales gruesas y todo el cuadrado, toda la superficie del cuadrado, tiene rayas verticales finas. En la segunda imagen, a ver, no, voy a ir hacia abajo directamente, a ver si es como más fácil. En la segunda imagen hacia abajo de la misma columna, nuevamente vamos a descubrir que todo el cuadrado tiene líneas gruesas horizontales. Todo el cuadrado, igual que en el caso anterior. Pero las líneas finas verticales no están en todo el cuadrado como en el caso anterior, sino en 3/4 partes del cuadrado. Hay un sector, el de abajo y el de la izquierda, un cuarto de la superficie, en donde no aparece las líneas finas verticales. Y en la tercera imagen, nuevamente, todo el cuadrado tiene líneas gruesas horizontales. En cambio, las líneas finas verticales solamente aparecen en la mitad derecha. Es decir, ahora solamente es la mitad del cuadrado la que tiene las líneas finas verticales. Si yo tuviese que inferir entonces una lógica, diría: las líneas gruesas horizontales se mantienen en la misma superficie en los tres casos. En este caso, todo el cuadrado. En cambio, las líneas finas verticales van disminuyendo su superficie de a cuartos. Completo, 3/4, 2/4. Y en cierta ubicación, digamos. En la segunda columna, las líneas gruesas horizontales no ocupan todo el cuadrado, sino 3/4 del cuadrado. Y en el segundo caso, nuevamente, 3/4 del cuadrado. Y la tercera vez, nuevamente, 3/4 del cuadrado. Entonces las líneas gruesas horizontales permanecen siempre en la misma cantidad de superficie. La primera columna había sido todo el cuadrado. En la segunda columna son 3/4 del cuadrado. En cambio, las líneas finas verticales, todo el cuadrado, 3/4, la mitad. En la tercera columna, las líneas gruesas horizontales ocupan la mitad inferior. Las líneas gruesas horizontales, nuevamente, ocupan la mitad inferior. La próxima vez, las líneas gruesas horizontales deben ocupar solamente la mitad inferior. En cambio, las líneas finas verticales, como en los casos anteriores, van disminuyendo. Todo el cuadrado, 3/4 del cuadrado, ahora tendrían que aparecer solamente en la mitad derecha del cuadrado. Ese es el motivo
que nos tendría que ayudar a entender por qué la respuesta es la opción 3. Y ahí lo vamos a ver. Vamos a agrandarlo lo más que podamos. Y realmente es antiintuitiva porque uno en general ha visto como que se armase una forma de cuadrado y la respuesta ya no va a tener forma de cuadrado porque por la cantidad de elementos que se van como perdiendo en un sentido de arriba hacia abajo y también de izquierda a derecha, ya en nuestra solución necesitamos que el cuadrante de arriba a la izquierda haya quedado en blanco. ¿Por qué? Porque las líneas gruesas horizontales solamente tienen que estar en la mitad. Acá yo les voy a hacer ver quizás, a ver si es más fácil. Si uno ya tiene como bien entrenada esta cuestión de estudiar en un sentido y en el otro sentido y de tratar de ver dónde hay como mayor conservación, que a veces se hace más fácil de ver. Si uno lo estudia en la vertical se conserva la superficie de las rayas horizontales. Es decir, rayas horizontales, todo el cuadrado, todo el cuadrado, todo el cuadrado. Rayas horizontales, 3/4 de cuadrado, 3/4 de cuadrado, 3/4 de cuadrado. Rayas horizontales, mitad de abajo, mitad de abajo. En mi solución necesito que sean solamente la mitad de abajo. En cambio, las rayas finas verticales es más fácil ver la continuidad en horizontal, es decir, rayas, líneas infinitas, líneas finas verticales, todo el cuadrado, líneas finas verticales, todo el cuadrado, líneas finas verticales, todo el cuadrado. Segundo renglón, líneas finas verticales, 3/4 del cuadrado, 3/4 del cuadrado, 3/4 del cuadrado. Último renglón, líneas finas verticales, la mitad derecha del cuadrado, la mitad derecha del cuadrado. En mi solución necesitaba que también fuese solamente la mitad derecha del cuadrado. Son bravos estos ejercicios. Acá nos han hecho la maldita superposición de los elementos. Si estos mismos nos los hubieran presentado por separado, hubiese sido como más sencillo. Y en términos analíticos hay que tratar de concentrar la atención en un elemento y después en el otro. Bueno, a ver, voy a estudiar las líneas gruesas horizontales. Chun, 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 y concentrarse solo en eso. Después solamente en las finas verticales. Y concentrarse como disociando y desglosando esto. Bueno, este era el ejercicio 24. Vamos a hacer ahora el ejercicio 25. Y el ejercicio 25 ya por lo pronto arranca con algo que nos va a parecer extraño, pero que es una parte de nuestra matriz está completamente en blanco. Entonces esto ya a nosotros seguramente nos va a dar una sensación de extrañeza, que esté completamente en blanco. Pero bueno, más allá de esa sensación de extrañeza, está claro que la consigna es descubrir lo que nos falta en el parche. Este sector que está en blanco tendremos que inferir por qué está en blanco. Si yo estudio los diseños de izquierda a derecha, o sea, arranco por un espacio absolutamente vacío y después aparece un cuadrado con la mitad con rayas diagonales, con la mitad inferior derecha, con rayas en diagonales, y ahora aparece un cuadrado con toda su superficie con rayas diagonales. Yo, ¿cómo diría entonces? Bueno, sin cuadrado, cuadrado, cuadrado. Esa sería como la lógica que yo he visto acá. No aparece un cuadrado, aparece un cuadrado, la mitad, aparece un cuadrado, todo rayado. Esa lógica está siempre, es decir, no hay cuadrado, cuadrado, cuadrado. No hay cuadrado, cuadrado. La próxima vez uno ya tiene la sensación de que tiene que aparecer un cuadrado y que la superficie de ese cuadrado, todo el cuadrado, tenga las rayas diagonales. Ahora bien, no es el único elemento que entra en juego, porque ya en nuestra segunda renglón vemos que a veces aparecen círculos. Círculo,
dividido en dos, una parte blanca, una parte punteada. Entonces, en la segunda imagen, aparece el cuadrado con esa superficie que habíamos estudiado, y el círculo dividido en dos presenta, como quien dice, los colores y la orientación igual que la anterior, pero hay una parte que se va a percibir el color blanco, como que tenía el círculo, pero la parte que se superpone con el rayado del cuadrado queda en rayado. La parte punteada sigue siendo punteada, pero la parte, el cuarto punteado, que ahora se superpone con las líneas diagonales, en vez de aparecer en punteado, aparece el color negro. Entonces, círculo, 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 manteniendo siempre la misma posición en esa línea que divide a nuestro círculo en dos semicírculos con distintos diseños. Y digamos, en la tercera columna ya se hace evidente que toda la parte blanca del círculo ahora se percibe simplemente como rayada y que la parte punteada ahora también se la ve de color negro. Entonces en nuestro último renglón, círculo, círculo, acá tiene que permanecer el círculo. La posición de los dos semicírculos tiene que permanecer igual. Y ya acá se ve que todo lo que era punteado, al superponerse con las rayas, queda en color negro. A nosotros nos está faltando entonces un cuadrado con un círculo, todo el cuadrado rayado, como en el caso anterior, todo el cuadrado rayado, y con la parte del círculo inferior derecha de color negro. Por ese motivo, de las respuestas va a ser la número 7. De las respuestas correctas, la opción correcta va a ser la número 7. Es decir, que en nuestro parche nos estaba faltando un círculo. La mitad que era blanca ahora se va a ver rayada y la otra mitad negra, que a su vez se encuentra dentro de un cuadrado todo completamente rayado. Y esa era la solución al ejercicio 25. Bueno, como verán, de repente ya son ejercicios en donde uno incluso requiere como no solamente de mucho tiempo para pensarlos, sino que hasta lleva mucho tiempo poder explicarlos y poder irse enunciando lo que uno está viendo. Si nosotros estuviésemos en el curso, si nosotros estuviésemos en un aula, todo el tiempo yo les haría hacer ese como esfuerzo de ir poniendo en palabras el razonamiento que uno va haciendo. Explicarle a otros lo que uno está observando y cómo uno lo va entendiendo y cómo uno lo va procesando. Porque toda esa parte del ejercicio, así como de irse diciendo en voz alta, de ir explicando lo que uno va viendo, de ir ordenando la percepción, es justamente una parte importante del entrenamiento porque es la parte en donde uno también entrena como la fluidez del pensamiento, cuando trata de poner en palabras lo que está percibiendo y cómo está deduciendo las reglas de organización del ejercicio y llegar, como quien dice, a enunciar su solución. Bueno, vamos a hacer un corte en este punto y en otro video vamos a avanzar con otros ejercicios más.